Bien, pues nos hemos llegado a jueves y hoy tenemos a distintos ex políticos, ex concejales de las diferentes corporaciones municipales que se han sucedido en esta última década en el Ayuntamiento de Elche. Llevamos 2 semanas prácticamente, o quizá más, hablando de balances, porque ese es el tiempo que lleva este bipartito para hacer balance. Quieren presumir de todo lo que han logrado y dejan poco margen para la autocrítica. Anteayer mismo, el alcalde aquí en el programa Día a Día decía que la única crítica que podría caber en su balance es que se ha comunicado poco con sus concejales, con sus miembros del gobierno. Por lo demás, es una larga lista de proyectos e inversiones que se ha puesto en marcha. Y pasó de largo o se fue por las ramas, como quieran ustedes llamarlo, cuando se le preguntó por el asunto del gasto excesivo, de si realmente hay dinero o no hay dinero para contratar a más personal y si se está desatendiendo las determinadas áreas municipales precisamente por este problema. Bien, pues para ahondar sobre distintos aspectos de los balances que ha dado, que han sido muchos, este bipartito, tenemos a los exconcejales con nosotros. Se encuentra Jesús Pareja, bienvenido. Buenos días, gracias. Le acompaña David Caballero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Santiago Mira, bienvenido. Buenos días. Y Pepe Pérez, bienvenido. Buenos días. Vamos a empezar con el balance, ¿vale? ¿Qué os parece, Jesús Pareja, el balance que se está abusando demasiado de los balances por parte del bipartito? ¿Cómo lo estás viendo tú? No, los balances es una cuestión que siempre surge cuando pasa el primer año, cuando pasa el segundo año, el tercero, incluso cuando acaba la legislatura. Es algo normal que quien gobierna quiera dar a conocer a la ciudadanía aquello que ha hecho, ¿no? Desde un punto de vista práctico, se podría decir, yo ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, que posiblemente nos encontremos ante el gobierno municipal más dinámico en las últimas legislaturas. Yo diría que solo es comparable, como ya he dicho en alguna ocasión, a aquellos primeros años de Diego Maciano. La ciudad está viva, está sometida a un proceso de transformación, bajo mi punto de vista, importante y muy interesante, porque se están acometiendo muchos proyectos y actuaciones, no solamente en el contexto de la ciudad, sino también en las pedanías. Yo creo que Elche lo necesitaba y podríamos enumerar un montón de ellas. Eso que ya lo ha hecho el alcalde. Podríamos enumerarlas, pero no viene, porque ya las conocemos, ¿no? Pero sí que es cierto que ese impulso, que ese cambio que se dio en el año 2023 permitió que entrara un gobierno con ilusiones, con nuevas ideas, con una luz, por decirlo de alguna manera, que no tenía el anterior ejecutivo, ni siquiera los anteriores, ¿no? Yo creo que en general se podrían criticar cosas, pero el balance es mucho más positivo que negativo, puesto que la perfección no existe. Creo que Elche lo está notando y la ciudadanía también. ¿Está acertada la crítica de la oposición? Porque en lo que más ha hecho hincapié la oposición es dicen que el alcalde no es hiperactivo, sino que es un ansioso compulsivo a la hora de gastar el dinero público. ¿Esa crítica se puede dar por buena? Hay que tener claro una cosa, que en algunas tertulias ya lo hemos hablado. Hay una regla del gasto que tiene que tranquilizar a la ciudadanía. Este gobierno de Partido Popular y Vox está cometiendo una serie de inversiones que eran necesarias. ¿Esto quiere decir que los anteriores gobiernos o el gobierno del Partido Socialista en las 2 anteriores legislaturas lo hicieron mal? No, porque de hecho fueron capaces también de reducir la deuda. Ahora, la crítica del Partido Socialista a que se está gastando mucho, deberían saber, ¿no?, que la regla del gasto, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, te impide repetir errores del pasado cuando los ayuntamientos estaban por encima de esa deuda. A partir de ahí se está viendo, se está cometiendo plataformas únicas en muchos barrios de nuestra ciudad. Yo creo que también el salto del transporte urbano a pedanías ha sido muy importante. Yo tranquilizaría al Partido Socialista en el sentido que ellos lo saben, pero cuando no hay más crítica, al final, ¿qué dices? Bueno, se está gastando mucho, pero es que es necesaria la inversión para Elche. Y se está viendo en las calles. Y aquí mismo
donde estamos, en la Plaza del Congreso Eucarístico, se está poniendo ya en marcha también uno de los proyectos clave de esta legislatura, como es la renovación de la Plaza del Congreso. Sí, con las catas antes. Precisamente Pepe Pérez se está criticando desde su partido el gasto excesivo del dinero público por parte de este equipo de gobierno, pero también estamos asistiendo esta misma semana a dos ruedas de prensa en la que ya han puesto sobre la mesa las deficiencias en determinadas instalaciones municipales y en la vía pública. Bueno, también hablan de abandono y de falta de mantenimiento de lo que es del ayuntamiento. Vamos a ver, cada uno en el papel que le toca, en el momento que le toca, pues tiene que hacer lo que le toca. Y en este momento, evidentemente, el Partido Socialista está en la oposición y su función es fiscalizar y, bueno, y poner sobre el tapete ciertas deficiencias. En estos días estamos viendo el balance y he podido ver y constatar que todos los portavoces están súper contentos, es decir, tenemos que estar todos contentos porque todos han hecho un balance positivo de la función que han hecho durante estos 2 años. Por lo tanto, eso está muy bien, que ellos estén contentos. Evidentemente, yo discrepo en el aspecto de entender que el alcalde no es hiperactivo, sí que lo es, evidentemente es hiperactivo. Yeah. Es decir, y está, bueno, pues en todos los sitios. Se inaugura un semáforo y él está allí, que está muy bien. Es decir, y ciertamente esa hiperactividad que en estos 2 primeros años, lo cual es normal, porque en el desarrollo administrativo lleva unos tiempos y es normal, los grandes proyectos no se pueden realizar. Habrá que esperar a estos 2 últimos años, ¿vale? Que es donde realmente, se pone la guinda al pastel. Y en estos 2 años, lo que sí que podemos constatar es que ha habido un problema en la gestión del gasto. De hecho, se ha aplicado un plan económico-financiero y eso es una realidad. Y realmente ese plan económico, o sea, ese plan económico-financiero, lo que va a suponer, en cierta manera, son ciertas limitaciones. Y, evidentemente, va a afectar al capítulo 1, que es el capítulo de personal. ¿Hasta qué punto puede afectar? Pues no lo sabemos. Bueno, Comisiones Obreras ayer ya decía que servicios públicos se ponen en riesgo, como la atención básica o el acceso de las ayudas. Uno de los capítulos donde ha aumentado exponencialmente el gasto en estos años es el capítulo 1. O sea, yo recuerdo que cuando en el 2019... Sí, ya estamos por encima de los 100 millones. Yo era concejal de Recursos Humanos, creo que el presupuesto del capítulo 1 eran 83 millones. Sí, pero ahora ya estamos... Ahora mismo creo que estamos por encima de los 105 millones. Sí. O sea, realmente es un incremento brutal. Es el 50%. Claro. Y aún tienen problemas, que todavía no han pagado todas las horas extraordinarias, como dice Comisiones Obreras, claro que se han llevado a cabo y por falta de control, también dicen. Habría, en cierta manera, que pues ver a ver qué pasa ahí, qué está ocurriendo, porque realmente es un bolsillo roto. Vale, Santiago, del balance, el agujero de este balance se centra para ti en lo que está diciendo Pepe Pérez, en la gestión de los recursos humanos del ayuntamiento. Yo, en primer lugar, voy a negar la mayor. Es decir, yo no creo que haya hiperactividad por parte del alcalde. Creo que ha habido, de los anteriores alcaldes, una dejación de las funciones. Porque a mí me gusta que mi alcalde vaya a las inauguraciones de todo. El problema que tienen los alcaldes es que tienen muchísimas acciones que hacer y no pueden llegar a todo. Pero este alcalde pues tendrá un buen director de orquesta que le permite llegar a todos los sitios y hacer la cantidad de acciones que hace. Porque lo que se queja ahora mismo la oposición es que es un alcalde que está saliendo todos los días en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso es bueno porque nos notifica a los ciudadanos las cosas que se están haciendo, ¿vale? Que sí, que lo hace en primera persona, cuando a lo mejor los logros son de otros concejales, por lo que comentabas que a lo mejor esa actividad que él le echaba en falta de hablar más con sus concejales, no lo sé. Pero niego esa la mayor, ¿vale? Yo creo que la obligación del alcalde es estar y haciéndolo como lo está haciendo Pablo, y yo en eso creo que debemos de ser todos honrados y decir que en ese aspecto
Pablo lo está haciendo muy bien. ¿Y quién dice lo contrario? No, En la oposición. En la oposición. Porque si estás viendo hace poco, en estas últimas 2 semanas, la oposición en Instagram están saliendo concejales a sacar deficiencias en barrios, en tal, en no sé qué. Eso es. Que es su obligación, Pepe, que es Sí, su sí. obligación. Es la fórmula barata de hacer oposición. Vale, la fórmula que sea, Bueno, pero es la oposición. Claro. pero esa fórmula barata, Jesús, también se Que puede no deja de llevar. ser importante, no, pero es que claro, no tienen- se no lleva tienen la política a local. otra cosa las a la flores. que agarrarse. las- No hay otra cosa a la que agarrarse. Es decir, lo que ves, no hay más. Entonces es una oposición poco cualificada desde mi punto de vista. Habría cosas Ya, pero- que le falta propuesta, alternativa. No trabajan, desde ese punto de vista no lo hacen, no son capaces de poner encima de la mesa un proyecto estudiado de lo que sea que digan esto, indicarlo, solamente hablan y dicen, pero hay que trabajar más y esto no lo hacen. Todos habéis estado en la Sí, sí, oposición, sí, sí. A ver. David también. Vamos a Sí, al final, yo, Pepe, antes de darte la palabra, creo que, como me ha dicho Ross, sí, hemos estado en la oposición en mi legislatura y ahí comparto con Jesús Pareja. La oposición, primero, tiene que fiscalizar y cuando hay que criticar la acción de gobierno, pero Claro. hay que proponer. Hay que Entonces, enseñar algo. ¿cómo lo vas a hacer tú si estuvieras en el gobierno? Claro. Llevar propuestas al Pleno. En el Pleno, lo decíamos Jesús Pareja y yo, hablar de Elche. ¿Qué queremos hacer para mejorar Elche? Cuando al final te dedicas a una posición de solo crítica al gobierno, la ciudadanía desconecta, porque quiere escuchar propuestas. Y ahí es donde tal vez el Partido Socialista está fallando, pero a lo mejor se está guardando las cartas para sacarlas en estos 2 últimos años. ¿Qué creéis que está haciendo el Partido Socialista? Héctor Díaz todavía, ¿cuándo se le va a ungir como líder del grupo municipal y candidato? Ya ha dicho que quiere ser alcalde, ¿no? Sí, él lo ha dicho, por No supuesto, tardando pero mucho. una cosa es decirlo Y y luego otra que- cosa es que Soler le diga que va a ser No, el tiene que haber unas candidato. primarias, ¿no, Pepe? No Si tienen- es que Soler, no tienen Soler otra, va a de continuar momento. siendo No el tienen líder de otra. los socialistas ilicitanos, y aquí ya entramos en otra cuestión. Y te Vamos a miro ver, a ti, dinos, porque dinos. como que... Dinos como- tú, dinos tú, Estaban aludiendo que al Partido conoces, Socialista. dinos tú que conoces lo que hay en el Claro, corral. vamos a ver, Dinos primero, tú. ¿estáis convocados los militantes este fin El de semana? sábado hay para elegir el secretario local y la ejecutiva. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Y qué va a pasar? Evidentemente, yo te diría que casi con toda probabilidad saldrá elegido Alejandro Soler como secretario general y habrá pues una ejecutiva como ha habido hasta ahora en el proceso, bueno, pues en el proceso normal que los estatutos del Entonces es partido ahora un mismo. nuevo secretario general, por lo que veo, ¿no? Es el mismo secretario general. ¿Pero no sería lógico que el que fuera a ser alcaldable fuera secretario general, como ha sido siempre en la historia del Partido Socialista? Bueno, en la historia del Partido Socialista últimamente larga. Hay tantas historias muchas en la historias. historia, hay tantas No historias. es lo habitual, ¿no? Que el secretario general suele ser el candidato a la alcaldía. ha sido lo normal. Sí, De últimamente no lo forma era. tradicional, eso ha sido lo normal. Evidentemente, por lo que he podido Con ver, Alejandro Soler ya no era lo normal. Alejandro Soler cuando fue alcalde era el secretario. Era Sí, secretario pero general, Carlos González cuando fue alcalde no era No, secretario. No, porque Precisamente- perdió las primarias del Partido Socialista, la ¿Por secretaria qué? general. ¿Por Que qué? no le respetaron. Pero ser ¿por qué candidato. perdió las primarias Carlos González a la Secretaría General? Bueno, porque en aquella época, evidentemente, Soler estaba arriba. hubo un proceso de primarias para elegir al secretario general. Se presentaba Pedro Sánchez y Susana Díaz. Bueno, pues hubo Alejandro Soler, apoyó ¿A Sánchez, Carlos González y yo mismo apoyamos, entre otros, a Susana Díaz y ganó Pedro Sánchez. ¿Y ahora cómo te sientes, Bueno, yo creo que... Pepe? Reconfortado, ahora te sientes reconfortado. Porque hay que recordar, ¿no?, lo que ha pasado. Vamos a ver, yo lo que me siento, como creo que se sienten muchos militantes y muchos simpatizantes y votantes del Partido Socialista, completamente defraudados. Es decir, completamente defraudados, completamente desilusionados y cabreados. Porque realmente creo que ha pasado algo muy grave. Que esto no se resuelve con un quítate aquí, quítame estas pajas, no. Aquí hay algo muy grave. Que 2 secretarios de organización
que en el Partido Socialista, el que conozca un poco el Partido Socialista, sabe que la figura del secretario de organización es una figura capital. Lo es. Y que dos secretarios de organización supuestamente estén pues, metidos en una trama de corrupción y además, bueno, ya no solamente la corrupción, que también, sino todo el tema de cómo tratan a las mujeres, visto en... El puterío. Bueno, cómo las tratan. Sí, en las realmente escuchas. esto es un torpedo contra la línea de flotación de los principios del Partido Socialista. Y esto a la gente que estamos aquí, pues, y que militamos en el Partido Socialista, esto es muy difícil de digerir. Pero aquí en Elche, el sanchismo es el que ganó. Sí, sí, aquí en Elche. Y ahora, el sanchismo ahora, tú lo has dicho, le han dado un toque o un torpedo, lo han torpedeado con estos casos. Y el sábado os reunís para elegir nueva cúpula local. Soler parece que es el único candidato que se va a presentar. Creo que sí. Y es sanchista. Y es sanchista. ¿Qué va a pasar en la agrupación local? ¿Qué está ocurriendo, Pepe? Mira, yo te diría que lo que ha pasado no es un torpedo en la línea de flotación del sanchismo, no. Es un torpedo contra la línea de flotación del Partido Socialista. Con un comandante Sí. del submarino Del que es Pedro Partido Sánchez. Socialista. Sí, pero Claro. muchos están viendo que aquellos que apoyaron a Susana Díaz son los que tenían No, vamos a ver. otros ideales distintos. Vamos a ver, tú te presentas, hay un candidato, tú decides libremente, oye, pues yo considero que me representa mejor este o me representa el otro, y luego, pues si gana el tuyo, pues fenomenal, y si gana el otro, pues fenomenal. Pero si ganaron cambiando papeletas. Bueno, Lo de la corrupción. ese es otro tema, ese también es otro tema que realmente en el momento que se cae o se deja caer la sospecha, vamos a ver, eso de son dos votos, vamos a ver, en el momento que hay una sospecha sobre un proceso electoral es dramático. Bueno, vosotros lo sabéis muy bien, porque aquí en unas elecciones, no recuerdo, hubo pucherazo y aquello, ¿te acuerdas, Pepe, en el PSOE local? No Hubo recuerdo. una gestora, Sí, bueno, se ahí intervino hubo un y problema. la investigación pasó como... Sí, No hubo resultados, a la prensa nadie le dijo qué pasó. no. Evidente, ¿Pero vosotros lo sabéis qué ocurrió en No. esas elecciones? Además, creo que no fue un tema de elecciones. No, el censo del Creo que militante fue un estaba creo que fue un poco... un tema de censo, no fue un tema de elecciones. Pero evidentemente ahora mismo estamos en una situación que evidentemente el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez es el secretario general, bueno, se ha ido transformando y realmente ahora mismo el Partido Socialista pues es difícil plantear, porque se ha hecho ¿cómo te diría? Ahora mismo el debate interno está, yo te diría que es inexistente, ahora mismo. Bueno, yo por yo- lo que ha yo- dicho yo no Pepe creo que sea Pérez, así. ¿qué pensáis vosotros del futuro? Porque no os voy a preguntar si va a haber elecciones anticipadas o no, os voy a preguntar sobre el futuro de Alejandro Soler en esta ciudad. El sábado se presenta como secretario general y parece, no sé si la militancia irá a votar o no, si lo apoyarán o no. Yo creo que él ganará porque tiene el partido controlado. Otra cosa es que lo mejor para el Partido Socialista fuera que él ganase, ¿vale? Eso es distinto. Creo que dedicar toda una vida a la política quizás es demasiado largo. A mí me parece que hay que saber dejar pasar, ¿no? Sobre todo personas o una persona como Alejandro que lleva ya tantas décadas en esto, que ha pasado por lo bueno y por lo malo, y yo creo que al final es mejor dejar pasar. Otra cosa es pensar qué posibilidades tiene una persona de buscarse la vida cuando deja esto, es decir, a dónde se puede agarrar, que esa es la otra vertiente de la que nunca se habla, porque al final, para muchas personas, políticos, la política es un comodín, una forma de vivir, independientemente de la preparación, independientemente de otras cuestiones. Al final se agarran ahí y aguantan lo que pueden, ¿no? Yo creo que Alejandro está en esa situación y a mí me parece que sería bueno para el Partido Socialista dejar pasar, abrir las ventanas.
En el marco local, por supuesto que en el marco nacional hay pocas cosas que añadir que ya no se sepan, porque el Partido Socialista nosotros vamos a lo local. El Partido Socialista está literalmente podrido ahora mismo, y eso tiene una afectación muy clara en el marco local también. Eso debería hacer también reflexionar y pensar a aquellas personas que tienen o que toman decisiones en los municipios, en este caso Alejandro Soler, de, bueno, pues a lo mejor dar un cambio de timón y decir, mira, dejo pasar y que vengan otras personas, mujeres o hombres, que tengan ilusión y que lleven esto, porque estamos un poco cansados siempre de lo mismo, ¿no? De esta historia, de los mismos, de los históricos. Hay que cambiar, hay que renovar. Creo que sería mejor para el Partido Socialista. Pues yo te voy a decir una cosa, Jesús. Yo creo que, desde el punto de vista de Elche, yo creo que es bueno que haya un representante, como sea cual sea, pero en este caso tenemos a Alejandro, en la Ejecutiva Nacional del partido, sentado ahí a la derecha de Pedro. En este caso Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Para mí, un representante ¿de qué Elche, sirve? Pero escucha, porque siempre se dice que se barre para casa. Y eso en política es así. Creo que por ese lado yo creo que Alejandro Soler, que fue alcalde durante una legislatura y que, como dice Jesús, lleva muchos años en el Partido Socialista, en la Diputación, en un montón de puestos, pero es una persona que está en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista. Ya quisiera yo tener también algún representante del Partido Popular en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si continuará después de caer Pedro Sánchez, que no le queda mucho, y la pregunta es, en realidad, ¿qué de positivo ha tenido eso para Elche? Ahí es donde voy, porque es que una cosa es lo que los militantes, y ahí no me voy a meter porque yo respeto siempre las opiniones de los militantes del Partido Socialista, que voten a Alejandro Soler, claro, o que voten a quien sea, claro, sale bien. Y otra cosa muy distinta es después los devenires que tengan que venir, si Pedro Sánchez dimite, si se convocan nuevas elecciones, etcétera, etcétera, que sea otra persona la que tenga que coger el rumbo, no solo de la nación, sino también de aquí de Elche, en el Partido Socialista. Que imagino que, como ha comentado bien Pepe, en aquella trayectoria, imagino que en aquel entonces, igual que apoyasteis a Susana Díez, algunos de vosotros, ¿vale?, y no salisteis, igual ahora empieza el Partido Socialista, la militancia de base, pues a ver alguna figura que pueda contrarrestar la parte sanchista, por decirlo de alguna forma. Porque lo que sí que es grave es lo que comentábamos, la corrupción, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me sabe mal que se oigan o que se salgan en las escuchas de la UCO, etcétera, etcétera, que aparezca el nombre de Alejandro Soler ahí. Que Alejandro Soler ya ha dicho que no tiene nada que ver en absoluto, pero aparece, y eso daña la imagen de Alejandro, pero daña la imagen de Elche. Igual que estaba diciendo que el tener una persona de Elche en la Ejecutiva es importante, daña también. Pero yo creo que Alejandro ha sido presidente del SEPE, si no recuerdo mal. Sí. Ha estado en puestos de gobierno importantísimos a nivel nacional. Y yo creo que, sea Alejandro, sea cualquier otra persona, para mí sería interesante que continuara ahí. Y no es echarle un capote, porque creo que tenemos que velar por la ciudad. Vale. Creo que nosotros tenemos que defender también lo que es Elche. Tenemos poco tiempo, porque tenemos al portavoz, precisamente socialista, Héctor Díez, esperando a entrar. Yo quiero añadir simplemente, ¿no?, pero ni Alejandro Soler, ni cualquier representante del Partido Popular, cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez, al final han barrido para casa. Se pliegan siempre a las órdenes del número uno, y vemos como las inversiones, no solo en Elche, sino en la provincia de Alicante, siempre estamos a la cola de las inversiones. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el Partido Socialista necesita una renovación, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, y al final la ciudadanía está cansada de cómo la gente se aferra al sillón y no es capaz de hacerse un lado y tener algo de dignidad. Y eso me remito ahora, lógicamente, al señor Sánchez. Alejandro Soler pues ha hecho lo que mejor ha sabido hacer, pero es momento también de decir, bueno, vamos a ver y dejar pasar gente nueva para que no caiga. Yo estoy, y termino, Ros, yo sé y tengo buena amistad con el portavoz socialista, con Héctor Díez, y están haciendo un trabajo muy bueno, pero lógicamente le lastra lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pues Pepe, terminamos contigo, militante socialista. Este sábado habrá renovación en el partido local. Vamos a ver, yo lo que quiero puntualizar es, en primer lugar, que Alejandro Soler tiene toda la legitimidad para poder presentarse. Por supuesto. Los militantes deciden, ellos son soberanos para decidir quién va a dirigir al partido a nivel local. No hay otra candidatura, o sea que... Claro. Y que por lo tanto... No hay renovación. Decir que
nosotros, es verdad que dentro del partido, cuando hay varias opciones, una vez que se elige un secretario general, ya no hay dos partidos, hay uno, con un secretario general legítimo y elegido. A raíz de lo que está pasando y de lo que veremos que va a pasar, pues evidentemente esto pues traerá, seguro que traerá algún tipo de actuación y de acción. Seguro, seguro. Pues sin estaremos duda. atentos a las consecuencias. Gracias, Pepe Pérez. Gracias, Santiago. David, Gracias. Jesús Pareja. Un placer. Esta es la última tertulia de esta temporada. En septiembre volveremos a ver qué está ocurriendo. Seguro que un montón de cosas. Nos vamos en el mejor momento de la política. Generales anticipadas. Efectivamente, ya tendremos mucho que hablar en septiembre. Gracias, y nosotros no se vayan porque seguiremos hablando con Héctor Díez, no solo del balance del Gobierno, de la gestión municipal, sino también de los problemas que está afrontando en estos momentos su partido, el PSOE.